Jesús hizo todo lo que podía para poner toda la potencia de la religión al servicio de la promoción de la justicia de nuestros hermanos. Es impresionante en esto el cristianismo. Y no obstante, no hemos conseguido impactar más la cultura de nuestros países con esta dinámica de justicia, ¿no? Hoy, por el contrario, lo que carecemos precisamente de ese interés por lo político, de ese compromiso político, ¿no? Hay que politizar a la gente, es decir, hacer que la gente incluya en su agenda los problemas de su país. El documento vincula la opción preferencial con los pobres con las políticas públicas. Los problemas de Argentina no se resuelven con ONG, no es con sumas de organizaciones de voluntariado, sino con políticas públicas estables. A la hora de las crisis aparece la solidaridad, o aparecen todas esas iniciativas, comedores y distintas formas de solidaridad social. Pero eso no es una solución de fondo en una comunidad moderna y política. Nosotros necesitamos políticas públicas estables y por eso necesitamos que las instituciones de la modernidad, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, las políticas de salud, las políticas educativas, esas buenas políticas, y sobre todo las necesitan los pobres, porque los quienes tienen poder no necesitan de la justicia, pueden defenderse a sí mismos. Los más débiles necesitan buenas políticas sanitarias, educativas, etcétera, ¿no? Deberíamos ser agentes críticos de transformación y de cambio. Tenemos un tesoro en las manos que tendría que poner en movimiento transformaciones que mejoraran la calidad de vida de nuestra gente. La acción de incidencia como una acción colectiva con otros, orientada a influir para que una determinada situación cambie. Y entonces me gustaría rescatar algunos componentes de esta definición, como son el componente de acción colectiva, el componente de influencia y el componente de una situación, de una determinada situación, ¿no? Y de cambio, relacionada con el cambio. Un proceso de incidencia nunca es un proceso lineal. ¿Cuál es el motor de la participación de una estrategia de incidencia? Es la situación que entendemos debe cambiar, ¿no? Eso es lo que nos moviliza. Entonces, para poder organizarnos para que esa situación cambie, lo primero que tenemos que tener claro es ¿cuál es la situación? ¿Cuál es el problema? ¿No? Que, digamos, es una situación que es vivida en términos problemáticos porque entendemos de que debería ser de otra forma. A veces la realidad, o individualmente frente a la realidad, o colectivamente frente a la realidad, sentimos insatisfacción, sentimos que no nos gusta la realidad, reclamamos por otra realidad. Eso es lo que a veces observamos. Pero eso no implica, esa insatisfacción o ese reclamo, que tengamos claro el problema, ¿no? ¿Cuál es la situación que nos produce insatisfacción y que queremos cambiar? Y a veces tampoco está tan claro en términos digamos, estratégicos de qué es lo que queremos lograr. Recuerdo que uno de los casos fue el caso de los indignados. Indignados frente a una realidad, pero con una definición del problema a veces un poco vaga, un poco ambigua. No basta con indignarse, dice justamente el autor del concepto de indignaos, ¿no? Sino que es necesario comprometerse.
comprometerse con un cambio que seguramente tiene que tener un rumbo claro. Es decir, no podemos simplemente basar la acción colectiva en la indignación sin tener claro en qué consiste el problema y qué es lo que estamos proponiendo como alternativa. ¿Qué es lo que queremos lograr? El otro componente es el de influir, que eso nos lleva a decir en qué y en quiénes. Entonces los procesos de incidencia son procesos de resolución indirecta de los problemas. Porque estamos, justamente como la palabra lo dice, influyendo en personas, en instituciones, para que ese problema se revierta. Por tanto, este componente es muy importante y requiere que podamos dilucidar en quiénes queremos influir y cómo. Tenemos que tener claro el problema, en qué influir, para después empezar a pensar las estrategias. ¿Qué es lo que podamos hacer? ¿Cómo podemos influir? También va a estar fuertemente condicionado por quiénes son los que quieren influir. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cuáles son nuestras posibilidades y limitaciones hoy? Pero también para poder pensar qué capacidades necesitamos desarrollar para efectivamente poder influir y lograr la transformación del problema. La posibilidad de transformar la realidad exige transformarnos a nosotros mismos. Los problemas que son objeto de estrategias de incidencia son siempre problemas que deben ser entendidos como problemas públicos, que a veces no son tan públicos. No solamente que nosotros, quienes queremos actuar, debemos comprenderlo y definirlo como problema público, sino que también tenemos que ser capaces de comunicarlos e instalarlos como problema público. Pero una cosa es una percepción así más o menos intuitiva, digamos, o vivencial, y otra cosa es conocer exhaustivamente en qué consiste el problema, a cuántos afecta, cuál es su alcance, cuál es la información de que disponemos respecto de ese problema. ¿Cuál es la información de que podemos disponer y que sabemos dónde está? ¿Cuál es la información que no existe sobre el problema? A veces, la causa por la cual un problema está invisibilizado es porque no se produce información o no se difunde información sobre el problema. Entonces, a veces, una estrategia de incidencia es producir información, difundir información sobre el problema. Si nosotros estamos hablando de un problema público, necesariamente ese problema va a tener que ser resuelto a través de políticas públicas. Por eso es un proceso indirecto de resolución del problema, el de la incidencia política, ¿no? Tenemos que influir para que haya políticas públicas que estén orientadas a resolver ese problema. El problema no solamente es lo que se ve, sino lo que hace que el problema exista, que se refiere a sus causas. Un elemento fundamental para conocer el alcance verdadero del problema es analizar las causas. Y dentro de todas esas causas, como organización, como espacio de acción colectiva, podremos atender a unas más que a otras. Siempre un problema público tiene causas complejas. En general son causas económicas, son causas políticas, son causas sociales, son causas culturales. ¿Sobre qué causas queremos priorizar? Una estrategia de incidencia es una estrategia con otros para influir en otros. Entonces, es eminentemente una estrategia de personas, de organizaciones, dirigidas a organizaciones, personas. ¿Me explico? Entonces, este mapeo de esos actores y referentes es una cuestión estratégica fundamental. No podemos tener un plan de incidencia si no hacemos este tipo de análisis. Pero para lograr movilizar fuerza social necesito transformarlo en este concepto de que es un problema colectivo. Si no logro pensar que el problema es un problema de todos, que nos afecta directa o indirectamente, no voy a lograr esta fuerza social que necesito para la efectiva transformación del problema. Hay una luz
una necesidad concreta, que era un hospital zonal que atendiera a las personas que tienen, por ejemplo, accidentes de tránsito. Tenemos la zona con mayor cantidad de accidentes de tránsito en el país. También es necesario un centro de atención hospitalaria que tenga complejidad, especialidades, laboratorio, diagnóstico por imágenes. Nos anima, la incidencia política nos anima a investigar, a estar atentos a la realidad social, a buscar más información, pero sobre todo nos anima a conectar a los actores sociales, a conectar a otras fuerzas que están también en la búsqueda de estas soluciones. Nos anima a construir un cambio social, a construir iniciativas de incidencia política. Vimos varias problemáticas, pero la que nos pareció que era común a todas las poblaciones es el tema del agua, que era la mala distribución del agua. Nos interiorizamos a través de diarios, de publicaciones que se han hecho. Nos encontramos con la grata sorpresa de que los 7 intendentes de las localidades que forman la zona 6 del interior habían aunado esfuerzos. Nos pusimos a ver un poco toda la situación, por qué es que se da, aparte de la escasez del recurso natural, el aumento de la población, las urbanizaciones que no están debidamente estudiadas porque hay un crecimiento demográfico muy importante y no se tuvo en cuenta para habilitar esos barrios. También hablamos de la falta de solidaridad de los habitantes, que bueno, total en mi barrio llega, en mi casa yo tengo, entonces no cuido, pongo la manguera, lavo el auto, un montón de cosas que hacen. Entonces el trabajo ese es ir y ver en todos lados, ¿no es cierto?, desde la municipalidad, las cooperativas de agua, los centros vecinales, el boca a boca con los vecinos para tratar de que todos aunemos esfuerzos para tratar de solucionar, de ver. Nos gusta mucho el tema de especificarnos en el trato humano que se le da a los ancianos en los geriátricos. Hemos observado que está reglamentado la estructura edilicia, pero el trato humano nada. Bueno, para llevar toda esta propuesta adelante, decidimos ponernos en contacto. Primero decidimos ver con quiénes podíamos tener un contacto para poder incidir políticamente, para que la tarea nos sea más fácil. Contamos con el apoyo de un legislador de la provincia, con una persona de la Pastoral de la Salud. Buscar también generar una conciencia pública, ¿no?, una conciencia colectiva, y que eso es muy importante. Hoy, los bicentenarios nacionales se construyen desde cada derecho conquistado y protegido. El compromiso es otro nombre de la esperanza. Necesitamos responsabilizarnos coherentemente con nosotros mismos para poder hacerlo luego con los demás. No es necesario discursos ampulosos ni obras magníficas. Lo grande se construye a partir de lo pequeño. Lo que es de todos tiene que estar al alcance de cada uno. Cada oportunidad de nuestro derecho es la posibilidad de otro. Comprometernos es otra forma de seguir viviendo, honrando la dignidad de estar de pie ante nuestros hijos. No hace ni siquiera falta que aportemos nuestro compromiso desde el esfuerzo. La vida ya se ha comprometido con nosotros. El futuro y la esperanza están con nosotros. En cada acto de fe construimos. Es necesario crear desde aquello que creemos. Si creemos en Dios, Dios cree en nosotros. Nos crea y nos recrea. Si creemos en el otro, el hermano cree en nosotros. Si creemos en Argentina, este suelo y este sueño se crean y se recrean continuamente. En nosotros y para los otros. Amén. El privilegio de dar